Qué bueno es poder compartir en este día la palabra de Dios. Hay muchos temas que nos permiten reflexionar acerca de Dios, pero este tema creo que es de vital importancia para el creyente y se trata acerca de la búsqueda de Dios, pero no una mera búsqueda solamente pensando en lo intelectual, un conocimiento intelectual, ni siquiera un conocimiento emocional que nos mueva nuestras fibras más íntimas de Dios, y tampoco una búsqueda particionada quizás por algún elemento que nos interese a nosotros tener esa relación con Dios puntual, sino una búsqueda integral de Dios. Y la búsqueda integral de Dios involucra mi alma, involucra mi espíritu, involucra también mi físico, es decir, como dice la palabra de Dios, y todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Cuando la búsqueda de Dios se produce a través de estos tres componentes del ser humano, entonces sí vamos a estar en presencia de una búsqueda integral. Y no es fácil llegar a esa búsqueda, porque a veces hay muchas distracciones que nos llevan a tener experiencias con Dios puntuales o que involucren solamente una parte de nuestro ser. Cuando hablamos de Dios no podríamos en una sola reunión hablar de los atributos, de su naturaleza y de tantas cosas, su omnipotencia, su omnipresencia, la sabiduría de Dios. Pero miren, cuando hablamos de Dios, como dice allí en los evangelios, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios al final. Es decir, cuando hablamos de Dios, cuando hablamos del Señor Jesucristo, estamos hablando de palabra, estamos hablando de aquello que nosotros utilizamos para expresarnos, para a través del lenguaje comunicarnos entre los seres humanos. Y Dios quiere comunicarse con el hombre que creó a su imagen y semejanza. Ahora bien, uno dice, bueno, esta búsqueda de Dios que tiene que ver o está relacionado con la palabra, la encontramos, por supuesto, ¿dónde? En las Sagradas Escrituras. Dios se nos revela a nosotros, no solamente en el universo, no solamente a través de los profetas en otros tiempos, a través del mismo Señor Jesucristo, sino la palabra de Dios es una revelación hacia nosotros que nos llega, donde nosotros podemos ver a este Dios poderoso que creó los cielos y la tierra. Pero claro, uno dice, ¿es la revelación de Dios o es la vista desde el punto de vista humano, la búsqueda de Dios del hombre únicamente a través de su palabra? Es una parte de su palabra. Por supuesto que allí vamos a encontrar lo que Dios nos quiere decir. Pero si lo tomamos solamente de esta manera, vamos a encontrar limitada nuestra experiencia con Dios. Porque a Dios lo vemos en el universo y muchas veces, tenemos miedo de hablar de esta manera porque nos pueden confundir con panteístas, aquellos que piensan que Dios está en todo el universo o digamos, para decirlo de una manera sencilla, todas las cosas que existen en el universo en cierta manera forman parte de Dios y en el conjunto integral encontramos a Dios. Por supuesto que esto no es lo que Dios nos dice, porque Dios es persona, tiene características de persona. Y si bien es cierto, se revela a la humanidad a través del universo, dice la Biblia, los cielos cuentan la gloria de Dios. Si bien es cierto, se revela a través del universo, pero sus características personales hacen que su búsqueda abarque otros ámbitos, que no es solamente la palabra. Y miren, cuando hablamos de esa búsqueda tenemos que hablar entonces, en primer lugar, de la palabra. Pero pasamos después, subimos un escalón y vamos a encontrar que la presencia de Dios es importante en la vida del creyente, es importante en la vida del Hijo de Dios, de tal manera que refuerza lo que nosotros
encontramos en su palabra, cuando hablamos ya de la presencia, cuando hablamos de buscar, de conocerle más a Él. Moisés había tenido experiencias con Dios, conocía, lo había escuchado a Dios, pero ahora él osadamente le dice que quería conocerlo más profundamente. Y él le dice en este diálogo, cuando estaba allí en Egipto para sacar al pueblo de Israel, tú te has presentado a mí, me dices que me vas a utilizar para sacar al pueblo de Israel, pero ¿qué prueba me das? Y ahí es cuando Dios le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés le dice, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques. Es decir, buscaba Moisés una experiencia superior a la que había vivido en ese momento. Pero tampoco queda allí la búsqueda de Dios o el conocimiento de Dios o la forma integral de buscar a Dios, sino tenemos que hablar también del poder en nuestra vida que el conocimiento a través de su palabra, que la experiencia a través de su presencia nos lleva a vivir como hijos de Dios. Y es allí cuando experimentamos ese poder que nos da la presencia de Dios. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La presencia de Dios en el creyente otorga el poder para vivir la vida cristiana. Entonces, fíjense cómo estamos ya pasando de un conocimiento que lo obtenemos a través de su palabra, cómo pasamos a la experiencia de la presencia de Dios y cómo lo aplicamos a nuestra vida para poner en práctica el poder que tenemos de parte de nuestro Dios. Palabra, presencia y poder. Ahora bien, ¿qué significa búsqueda integral? Decíamos que búsqueda integral significa buscar a Dios con cuerpo, alma y espíritu. A veces lo buscamos de una manera intelectual, decíamos, que involucra nuestra mente, conocimiento, o emocionalmente. Queremos vivir experiencias que nos motiven, que hagan vivir o que hagan vibrar nuestras fibras más íntimas, porque está implicada allí el alma. Y a veces pareciera que el cuerpo es el que nosotros ponemos a disposición de Dios y hacemos cosas casi mecánicamente. Vamos a un lugar, nos movemos a otro lugar y pensamos que de esa manera buscamos a Dios, pero nuestro corazón, nuestro espíritu está lejos de Dios. Para buscar a Dios con todo nuestro ser es necesario que estén involucrados todos aquellos componentes de nuestro ser. Bien, ¿por qué buscarlo? Uno dice, bueno, ¿por qué lo busco a Dios? Es para disfrutar de la presencia de Dios. Así como Moisés decía, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques. Así nosotros podemos decir, mirá Señor, si lo que estoy haciendo, lo que estoy sintiendo, aquellas cosas por las que me estoy moviendo, no tienen tu presencia, no las quiero hacer. Buscarlo para disfrutar su presencia. ¿Cómo buscarlo? Buscarlo con deseo profundo, sinceramente, con todo nuestro ser. ¿Cuándo buscarlo? Siempre, en angustias y en alegría. ¿Qué impide que le busque? El pecado, es sencillo esto. ¿Por qué? Porque retira de nosotros ese deseo intenso de querer saber más, de querer vivir la experiencia de la presencia del Señor en nuestra vida. Impide que el poder se manifieste en nuestro ser. ¿Cuál es el resultado de buscarlo? De buscarlo de corazón. Saber que nos oye. Dice el salmista que buscó al Señor y lo oyó. Hallarlo también. Dice la palabra del Señor que es una consecuencia de buscarlo con todo nuestro corazón. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. También podemos decir que el resultado de buscarlo de corazón es disfrutar su presencia. ¿Y de qué manera se manifiesta esta presencia? A través de la guía, a través de la provisión, a través del gozo, a través de la paz que tenemos en nuestra vida. Miren, hay un relato allí en Génesis,
cuando uno de los patriarcas, en este caso Jacob, está bendiciendo a su descendencia. Y está José con sus hijos. Ustedes recuerdan la historia, el encuentro allí en Egipto, pero ahora está para morirse Jacob. Y él está dándole la bendición a los hijos, y en este caso a los nietos, en lugar de José. Y les dice así Jacob: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Miren qué ejemplo, ¿no? Con estas palabras sencillas nos hablan de una vida de experiencia de la presencia de Dios. ¿Por cuántas cosas pasó Jacob? ¿Cuántas cosas difíciles le tocó vivir? ¿Cuántas tristezas? Cuando Faraón le pregunta cuántos son los años que tenía, dice: son pocos, no han sido buenos, y bueno, acá estoy diciéndole Jacob que dijera también aquel escritor en la Biblia: el hombre nacido de mujer, corto de días y harto de sinsabores. Pero lo que rescatamos es que Jacob sentía la presencia de Dios, el Dios en cuya presencia, y fíjense, él hizo referencia allí en el 48:15 de Génesis, él hizo referencia a su abuelo y a su padre. El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac. El Dios que me mantiene, ahora habla de él mismo, de su experiencia, desde que yo soy hasta este día. Y luego continúa dando la bendición. Y hay una lectura que es en el Salmo 42, que nos lleva a cada uno de nosotros a buscar esa experiencia con Dios cada día, a buscarle de corazón, a buscarle no solamente intelectualmente, no solamente emocionalmente, sino espiritualmente. Y por supuesto, nuestro físico está involucrado, porque el salmista muchas veces dice: alzo mis manos de día y de noche, clamo a Él, voy a tal lugar, llevo mis votos a tal lugar. Es decir, su cuerpo se movía, pero no era solamente que su cuerpo iba y su pensamiento estaba ajeno a lo que estaba haciendo su cuerpo, o su sentimiento estaba ajeno, sino que él sentía que todo su ser estaba involucrado en esta búsqueda. Y dice el Salmo 42, un salmo muy conocido, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Mi alma tiene sed de Dios. El ejemplo del ciervo buscando el agua tan necesaria para subsistir, con ese bramido característico. Él poniéndose en ese ejemplo, clamando a Dios como el ciervo buscando el agua. Este debe ser el deseo de cada hijo suyo, como la del salmista, buscándolo con deseo profundo para calmar la sed de nuestra alma. Dice Moisés, ya lo dijimos: mi presencia irá contigo. Si vamos al apóstol Pablo, allí en Filipenses capítulo 3, versículo 8, dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Lo tenía como pérdida para ganar a Cristo, por supuesto. Y hay un salmo, el Salmo 77, que es muy largo, no lo vamos a leer, pero yo le invito a que usted en su casa lo pueda mirar y va a encontrar aquí la experiencia de Asaf, que les digo simplemente los primeros versículos. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Miren, buscar a Dios en todas las situaciones, en la angustia, en la alegría, en la necesidad.
en el deseo íntimo, sincero, de querer estar con Él íntimamente ligados, comunicándonos con Él para saber más de Él. Ya somos hijos de Dios, ya le buscamos, Él en realidad nos atrajo así, ya somos sus hijos, pero allí no termina la vida cristiana. Allí comienza una búsqueda especial, una búsqueda íntima, para que podamos crecer en su conocimiento. Esa búsqueda le era tan necesaria a cada uno de los hijos de Dios que con distintos temperamentos, de distintas maneras, proviniendo de distintos hogares, de distintas culturas, distintas razas, sin embargo tenían algo en común. Aquellos hijos de Dios que tenemos en su palabra, con su ejemplo nos hablan. Aquellos que conocemos a través de biografías, su deseo intenso, sincero, de buscar a Dios fue una característica en sus vidas. Y no solamente, decíamos, en ese conocimiento intelectual, a través de la palabra o a través de lo que vamos oyendo de terceros, de la experiencia que ellos han vivido y nosotros la damos por válida y las aceptamos, sino la propia experiencia de conocer a Dios. ¿Y saben cuándo crecemos? Cuando no es solamente la palabra, sino la presencia de Dios. Esa relación íntima. Miren, como seres creados a imagen y semejanza de Dios, estamos capacitados por el componente espiritual que tenemos para estar en comunicación con Dios. El espíritu del ser humano, el espíritu del creyente, cuando el Señor Jesucristo está morando en nuestros corazones, cuando el Espíritu Santo es nuestro nuevo huésped, es el que capacita al espíritu nuestro, al espíritu humano para comunicarnos con Dios a través del Espíritu Santo. Es decir, esa función especial de nuestra parte espiritual, cuál es la comunión, la encontramos habilitada cuando somos hijos de Dios. Y es en ese nivel espiritual cuando disfrutamos la presencia de Dios, cuando podemos hablar con Él a través de la oración, a través del sollozo, a través de esa comunicación que es sin palabras muchas veces, pero está esa relación que nos dice que Dios está allí presente, en la angustia, en la tristeza, en el dolor, en la enfermedad, en la alegría, en la paz, en el gozo que se produce de saberlo. Pero tampoco queda allí. Uno dice, bueno, ¿cuándo encuentro ese momento? Y uno puede decir, bueno, yo lo encuentro cuando estoy íntimamente con mi Señor en mi cuarto encerrado, allí gozando de esa comunión con su palabra, espiritualmente, y está muy bien, pero allí no tiene que terminar todo eso, porque no podemos vivir encerrados en nuestra habitación. Tenemos que salir. Muchas veces en la antigüedad y aún en la actualidad, muchos confunden que se puede vivir una vida llena de la presencia de Dios cuando nos aislamos del mundo y va el hombre a vivir a monasterios o se aparta a los montes. Y si bien es cierto, es bueno estar como hacía el mismo Señor Jesús, apartarse para tener comunión con el Padre, pero enseguida a la mañana comenzaba la lucha del día. Y así, queridos hermanos, cada uno de nosotros disfrutamos la presencia del Señor, nos nutrimos, cargamos las pilas, como quien dice. Espiritualmente nos comunicamos con Él, nos llenamos de su palabra, pero tenemos que salir rápidamente a enfrentar al mundo, a hacer tus actividades normales. Y es allí donde el poder que la presencia de Dios te da va a ser el necesario para afrontar todas las circunstancias que te tocan atravesar. Habría mucho para hablar, pero simplemente nos quedamos con estas tres cositas: la palabra, la presencia y el poder. Buscar al Señor íntegramente, con todo nuestro ser. Él prometió que lo hallamos. Él prometió que nos oye. Él te dice, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. ¿Cuál es nuestra parte? Tener ese deseo ferviente. Pero saben, hay impedimentos que aunque nosotros tengamos un deseo ficticio muchas veces, de conocer a Dios, y es el pecado que se interpone en nuestra comunión. Es el que te va a quitar el deseo genuino.
Es el que va a impedir, el que te va a sacar esas ganas de apartar tu tiempo, de orar, de estar en presencia de Él, de escudriñar su palabra, de hablar de Él, de testificar de Él, de decir como el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Las cosas que tengo, que poseo, que soy, las tengo por basura, por el conocimiento de Cristo, el pecado. Por eso, queridos, es importante pedirle al Señor que nos limpie de nuestro pecado continuamente, diariamente, y decirle, Señor, quiero conocerte más y más, quiero estar más cerca de vos. Cantamos muchas veces este himno, ¿no? Cerca, más cerca, oh Dios, de ti. Y claro, cuando uno lee las estrofas, son solemnes, son profundas, nos invitan a tener una relación íntima, pero que no sea el pecado que nos impida estar cerca, más cerca de la presencia de nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga. Y si está escuchando, está viendo en este día alguna persona que ha escuchado hablar de Dios, que conoce a algún cristiano, conoce del testimonio de ese cristiano y quisiera también tener esa experiencia, le invitamos hoy mismo que si no entregó su vida a Cristo, si no cree por medio de la fe en el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, el que murió en una cruz, el que derramó su sangre para perdón de nuestros pecados, esto que nos separa de Dios, que hoy mismo le pida perdón, para restablecer esa comunión, para primero buscar para obtener la salvación, buscarlo a Él. Y segundo, buscar luego esa comunión más íntima, ese conocimiento profundo, para así tener el poder para vivir la vida cristiana. Que el Señor nos bendiga.